Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor les bendiga. En este día vamos a tener un devocional y les invito a que podamos estar leyendo en el Antiguo Testamento, en la segunda carta, en la segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice: una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Colocaron el arca en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Asá y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, dice aquí la versión internacional, que llevaba el arca de Dios. Ahio iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor. Sí, ¿verdad? Ellos estaban muy gozosos, con gran entusiasmo, dice aquí la palabra, y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aunque aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor, permaneció 3 meses en la casa de Obed de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Hasta aquí vamos a tener, hasta aquí la palabra del Señor. Es curioso, hermano, es curioso cuando vemos el contexto del pueblo de Israel, un pueblo que era un pueblo que estaba luchando, que estaba peleando, que había levantado o había pedido reyes. El Señor le había concedido reyes, y David nunca levantó su lanza contra el ungido del Señor. No levantó nunca su lanza contra el rey anterior, pero había sufrido la muerte de Jonathan, estaba muy dolido, ¿verdad? Y vemos en 2 de Samuel también, en el capítulo 1, versículo 12, que dice: y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Los enemigos del pueblo de Dios habían hecho daño al pueblo. David, cuando se enteró, sufrió mucho. Sin embargo, buscó la voluntad de Dios. Sin embargo, David en aquella situación siguió luchando y le preguntaba al Señor. Hoy también, Señor, hoy también nosotros tenemos, ¿verdad?, guerras, luchas, incluso dentro de nuestras propias iglesias. Sabemos que David luchó por varios años, pero durante ese tiempo de lucha preguntaba siempre, ¿verdad? Siempre preguntaba: Señor, ¿ataco o no ataco? El pueblo estaba separado, estaba tristemente dividido, y David le tocó vivir esa experiencia tremenda. Ese en el contexto, ¿verdad? En medio de ese escenario, vemos cómo David sigue luchando y buscando la voluntad de Dios y preguntándole: Señor, ¿ataco o no ataco?
Eso lo vemos en los versículos anteriores al texto que acabamos de leer. Muchas veces también en nuestra iglesia, hermano, hay luchas que tiene solamente el Señor y de las cuales nosotros tenemos que esperar que Él haga su santa voluntad. Que Él trabaje en la vida de esa situación, en la vida de esas personas. A veces es lo contrario. David, cuando el Señor le decía, ataca, él atacaba y el Señor le daba la victoria. Pero cuando decía, espera que yo voy a hacer la obra, David esperaba y también el Señor daba la victoria. Amén, porque Él es así, tiene sus planes y nosotros sencillamente tenemos que buscarle. El Señor mostraba gracia y mostraba poder. Al mismo tiempo hablamos de gracia, pero ese mismo Dios de gracia hablaba también de un Dios poderoso. Y David, ¿verdad? Vemos que tenía unas victorias importantes. Y en unos versículos anteriores había sido llamado, había sido no solamente el rey de Judá, sino el rey de todo Israel. Ese reino estaba todo dividido y logra unirse y nombran, proclaman a David como su rey. Y vemos en 2 de Samuel 5:12, y yo te animo a que lo busques, 2 de Samuel 5:12, dice así: y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Sí, hermano, el Señor, por amor a sí mismo, por amor a su palabra, por amor a su pueblo, permite, ¿verdad? Para su gloria, permite que sea engrandecido el pueblo de Dios. No es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. Aquí David entiende eso. Y llegamos aquí, cuando él entiende eso, entiende que tiene que llevar el arca hasta su pueblo, hasta su ciudad, ¿verdad? Vemos que esa arca había sido robada por los filisteos. Veo que esa arca estaba fuera de su lugar, fuera del pueblo. El pueblo estaba todo dividido. El arca había traído maldición a los filisteos. Había traído enfermedades a los filisteos. De hecho, no querían. Y por eso estaba ahí como guardada por un tiempo, porque no la querían ni ver, ¿verdad? Porque habían recibido maldición. David entonces entiende que debe llevar el arca, la presencia de Dios, la presencia y el símbolo espiritual, tenía que llevarlo porque él quería estar en esa presencia del Señor. Y prepara un ejército, prepara todo el ejército, dice la palabra. Versículos 1 y 2 de este capítulo 6. Prepara a ese ejército y todo el pueblo comenzó a transportarla y le hicieron un carruaje nuevo, le hicieron algo nuevo. Ustedes imagínense, es como que vamos a hacer un ministerio en la iglesia, vamos a evangelizar y lo primero que vamos a comprar es una carreta nueva, una furgoneta nueva, una guaguita nueva, un coche nuevo. ¡Qué bendición! Diríamos, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ¿qué ocurrió? Hubo un accidente. Dice la palabra, un atrevimiento. Un atrevimiento, aquella persona tocó aquello. Y eso lo vemos en estos versículos 6 y 7. Con una consecuencia, tristemente una consecuencia fatal. Después vemos en los versículos 8 y 9, pretensiones frustradas. La pregunta es, ¿qué hicieron mal? ¿Qué hicieron mal? Pues hermano, vamos a ir a Éxodo 25:14, donde el Señor habla de cómo tenía que ser construida el arca. Y en Éxodo 37:1 se dice cuando lo ejecutaron. El arca tenía unas argollas. El arca tenía unas argollas de oro y una especie de vara de madera, una madera buena, con oro por fuera también. Y tenía que ser alzada por nosotros. ¿Qué pasa? Consiguieron el mejor carruaje, pero no era la voluntad de Dios. Así también, hermanos, nosotros, el Señor nos llama así con ese símbolo, a que debemos llevar nuestra propia cruz, a que debemos llevar el Espíritu Santo en nosotros. No hace falta una furgoneta nueva, hace falta un Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros, viviendo el Evangelio en la lucha, en el sudor, porque aquellas personas tenían que levantar el arca y llevarla a hombros. Nosotros también, hermanos, tenemos que llevar la cruz a cuestas.
Debemos llevar, debemos de luchar, debemos de sudar, debemos de seguir adelante, cargando nuestra arca, cargando el Espíritu Santo, y debemos estar en comunión constante con el Señor. No vale nuestras acciones, las mejores acciones. Ellos pensaban, estaban de gozo, estaban de alegría, pero hicieron algo inadecuado, no tomaron en cuenta la ordenanza del Señor. Así que, hermanos, te animo a que en este día puedas pedirle al Señor que te repotencie, que te llene de amor, porque algo tenemos seguro: el Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios de temor. Es un Dios de gracia, pero es un Dios de poder. Puede romper cadenas, puede derrumbar fortalezas. Pídele al Señor en este día que el Señor te ayude a llevar cada situación, cada carga en el poder de su Espíritu Santo. Y si no conoces al Señor, invítale a que entre a tu vida, invítale a que ponga orden en tu vida, invítale a Él a que te dé todas las fuerzas para seguir adelante, porque recibirás bendición al igual que aquella familia que acabamos de leer. Con la presencia del Señor en tu vida recibirás las bendiciones, aunque no lo entendamos ahora. Que el Señor te bendiga.